Radio Cultura presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 222 7583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, amigos de Valores del Campo? Hoy les quiero dar una información que es muy interesante. La Universidad Norteamericana de Yale ha producido un informe según el cual en las zonas próximas, las zonas secas próximas a los desiertos, se ha producido un reverdecimiento de la vegetación. Y eso se atribuye a la presencia del exceso de dióxido de carbono, que es la causa principal del efecto invernadero y del cambio climático. Es decir, un buen resultado sorprendente, ¿no? Habría decir, no hay mal que por bien no venga, pero tiene sus matices esto. Lo cierto es que, por lo que explican, el dióxido de carbono favorece favorece que las plantas cumplan su función de fotosíntesis de una manera, la facilita en definitiva. Entonces se produce un desarrollo mayor que el precedente, curioso. No pasa en todas las plantas de esas regiones secas próximas a los desiertos, y por eso se teme que en rigor absorban la poca agua que hay para las demás, ¿no? Pero lo cierto es que el paisaje se vuelve más verde, más favorable a la agricultura y a la ganadería también, no sé con qué intensidad. Y relacionado con esto, hay otro factor en este informe, según el cual la vegetación del planeta desde 1980 está manifestando un aumento en su área foliar, es decir, en su follaje. Las plantas tienen más hojas y eso es por la presencia del dióxido de carbono. Claro, no quita para nada todos los otros efectos que son tan calamitosos como sabemos, su factor de incidencia en el cambio climático, pero también desde cierto punto de vista nos demuestra que estos problemas son mucho más intrincados de lo que a primera vista parecen. Tienen una cantidad de idas y vueltas en su contenido, de, de elementos que no han sido todavía bien estudiados, quizás ni siquiera descubiertos, y que, bueno, nos muestran que la ciencia y su aplicación a la técnica sigue siendo una empresa muy difícil, muy arriesgada y en la que no podemos actuar con soberbia, diciendo sí, sí, si ponemos tal causa van a darse tales efectos, porque a veces no sabemos cómo es la causa que estamos aplicando. Para conversar sobre esto,
y otros temas vinculados. Lo hemos llamado nuevamente a Martín Fraguío, que está acá y veo que ha escuchado esta introducción que hice a nuestro programa. Así que bienvenido, Hola, Martín. hola Fernando, ¿cómo andas? Qué gusto verte. ¿Qué tal? Lo mismo Muy digo. ¿Y interesante. qué te parece este tema tan curioso, ¿no? En Los efectos realidad, positivos, en este caso, del exceso de claro, dióxido de carbono. claro, pero en el fondo varias veces hablamos del tema, no de este informe que, como decís vos, tiene pocos días, tiene 10 días o algo por el estilo, pero sí lo hablamos de la siguiente manera, ¿no? Hablamos muchas veces que el CO2, ¿no? El dióxido de carbono, el anhídrido carbónico, con sus distintos nombres, es un gas de efecto invernadero, pero que se le puso también como título, ¿no? En algunos documentos, como un gas contaminante. Pero en realidad el CO2 no es un gas contaminante, no es un gas que contamina y que destruye, es un gas que es esencial para la vida. Y cuando nosotros pensamos en el ciclo de ese CO2, el ciclo del carbono, porque cuando está como gas, está como dióxido de carbono, pero está de muchas otras maneras. Por ejemplo, está dentro de nuestro cuerpo hoy, desde el pelo hasta la punta de los pies, nosotros tenemos carbono, que fue en algún momento CO2. ¿Me escuchan El bien? origen del carbono que está en los organismos vivos es el anhídrido El carbónico, el CO2. dióxido de carbono. Ajá. Exactamente. Exactamente. El 100%. 100%, no 99 ni 98. El cuerpo, Sí. el 100% del carbono que forma nuestro cuerpo y la comida que tenemos ahora en la panza, todo ese carbono vino de la fotosíntesis de las plantas, no vino de otra cosa. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de trabajos, ¿no? Muy interesantes de cómo el ser humano al quemar combustibles fósiles aumenta la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que está haciendo es cambiando el equilibrio de ese dióxido de carbono en la atmósfera. Y como dijimos acá alguna vez, cuando el ser humano emite ese gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono, a la atmósfera, ese CO2 puede ir a parar a tres lugares. Una parte va a parar a la atmósfera. Otra parte es tomada por los ecosistemas terrestres y otra parte la toman los océanos. La parte esta de la toma de los ecosistemas terrestres es lo que ese artículo llama como la fertilización de CO2, que hace que las plantas, al tener más CO2 en el aire, más dióxido de carbono en el aire, puedan crecer más o puedan ser más eficientes. Cuando lo vemos del lado de los océanos, o sea, lo que queda en la atmósfera es un poco menos de la mitad. Esa parte que queda en la atmósfera es la que causa el cambio climático que nos causa un problema. Lo que toman las plantas mejora los suelos y mejora los ecosistemas, y el otro pedazo, que es menos del 25%, lo toman los océanos y también los perjudica porque los acidifica. Entonces, yo creo que es interesante cuando uno lee esto, verlo, como con vos lo hablamos muchas veces, verlo de una manera sistémica y como un sistema donde el carbono va ciclando y donde las plantas cumplen un rol esencial. Y si la atmósfera no tuviera ese dióxido de carbono desde épocas primitivas, desde el origen de la atmósfera, no existirían las plantas, no existiría la fotosíntesis y no existiríamos nosotros. Porque no solamente nuestro carbono en un 100% vino de las plantas, sino que el oxígeno también que nosotros respiramos permanentemente, el 100% de ese oxígeno lo fabricaron también las plantas. Con lo cual, nuestra dependencia del dióxido de carbono es total. Pero ese artículo deja también una pequeña preocupación que tienen los, digamos, expertos en ecosistemas y en ecología, es que los ecosistemas vienen absorbiendo una gran cantidad de CO2 y no se sabe si en algún momento no pueden dejar de absorberla o
o causar, digamos, algún efecto, lo que se llama entrar en un periodo de transición y cambiar su estadio, digamos, ¿no? Dejar de estar en este estado de reverdecimiento para entrar en otra cosa. Eso no se sabe. El artículo da algunas hipótesis, pero es una de las preocupaciones, ¿no? Que se supere un cierto umbral y que entonces el efecto posterior sea de daño de esos ecosistemas. Es decir, que la absorción del dióxido de carbono por los sistemas actuales, por la Sí. vegetación actual, puede tener un cambio, puede convertirse en algo negativo, puede tener un elemento negativo. Claro, eso es la preocupación, porque el ser humano está emitiendo cerca de 50 gigatoneladas por año de CO2. Pero de eso, menos de la mitad está yendo a la atmósfera. La otra mitad está siendo absorbida por los océanos y absorbida sobre todo por las plantas, por los ecosistemas terrestres. Entonces, el riesgo, la preocupación es que esos dos elementos que nos están como comprando tiempo, si todas nuestras emisiones fueran solamente a la atmósfera, nuestro calentamiento global sería muchísimo peor que el que es. Desde luego. Aumentó la concentración en la atmósfera, pero en una cantidad mucho menor que la que debió haber aumentado si las plantas no hubieran permanentemente absorbido cantidades crecientes. Entonces, la preocupación que hay, una de las preocupaciones está, y está mencionada en el artículo, que es con el fuego. A medida que estos ecosistemas calientes por el cambio climático, ¿no? Desérticos y con periodos de alta temperatura, aumentan la temperatura, bajan la humedad, pero las plantas crecen más, con lo cual generan más residuos, lo que en la jerga se llama combustible, ¿no? Generan material seco de las plantas, ramas, hojas, arbustos, que generan cada vez incendios más grandes. Entonces, esos incendios, como vimos en California o en parte de Australia, cuando se transforman en incendios catastróficos que destruyen todo, hay una gran emisión hacia la atmósfera. Entonces son, como decías vos al final, es de un nivel de complejidad, es todo tan intrincado, ¿no? Todo tan complejo, que hay que ser como muy analítico y muy humilde, tratar primero de entender un poco estas cosas y darnos cuenta que el ser humano tiene que dejar de emitir y tiene que cuidar esos ecosistemas, ¿no? Que hoy nos están ayudando de una manera fenomenal, pero hay que cuidarlos. Justamente esto que estás diciendo enfría un poco las esperanzas de que una gran política de forestación pudiera ser una mitigación o un remedio para el calentamiento global. Es que no sabemos qué puede pasar con una forestación tan intensa tampoco. ¿Vos decís una deforestación o reforestación? No, las dos cosas, porque la Claro, reforestación evidentemente se haría en terrenos donde la naturaleza ha sido favorable, pero claro, circunstancias como esta, que las tierras secas cerca de de los sí, desiertos puedan generar plantas de sí, un tipo que no había antes, en fin, se podría sí. pensar que es posible una intensificación en la presencia de las plantas en el planeta, pero habría estos otros efectos secundarios, quizás que estás presentando ahora. Sí, yo creo que la restauración de ecosistemas es fundamental. O sea, digamos, la reintroducción de plantas, sobre todo plantas autóctonas o plantas que son parte del ecosistema local, es algo que necesitamos hacer. Muchas veces no se hacen por el costo. Y en la medida que haya otras demandas, ¿no? De los ecosistemas, como es la producción de algunos cultivos, entonces, claro, es preferible eliminar la vegetación natural porque total a nadie le importa, nadie está dispuesto a pagar por ese servicio, porque total, el oxígeno es gratis, ¿no? Y los servicios que nos dan los ecosistemas también son prácticamente gratis. Nadie en una ciudad se pregunta de dónde viene el agua, por qué hay agua potable, por qué hay agua limpia, de dónde salió el oxígeno. Nadie dice, che, a ver, a esos habrá que pagarles.
en alguna oportunidad. No, todo eso se da Una, por una dado. excepción, una El agua se excepción a la eso, pagan. eh, una excepción a eso se dio en Montevideo el año pasado o el anterior, cuando se Claro. ¿Te secaron acordás? los arroyos y los ríos mediterráneos, porque Montevideo no se No, alimenta desde el punto de vista del agua del río de la Plata, sino de ríos claro, mediterráneos. Y claro. lo tuvieron que Y pensar, ¿eh? claro, claro, bueno, por eso. Pero la pregunta entonces, ok, che, esos ríos, uy, dejaron de traer agua. Bueno, y por qué? ¿Podemos ayudar a esos productores, a esas comunidades que viven alrededor de la cuenca del río para que haya más agua potable para la gran ciudad? ¿O pasó, o volvió, empezó a llover de vuelta y todo el mundo se olvidó de dónde viene el agua, ¿no? Yo creo que en eso el Acuerdo de París es correcto en que tiene 9 artículos más o menos de ayuda y apoyo y cooperación internacional, etcétera, etcétera, sobre todo de los países que son los principales responsables del cambio climático. Viste que como dijimos acá varias veces, son pocos, son Europa, incluyendo Reino Unido y Rusia, Japón y Estados Unidos. Y esos países hoy son el 75% de la responsabilidad del cambio climático. Todos los demás países ocupamos roles muy, muy pequeños, ¿no? Pero también el Acuerdo de París tiene el artículo 6, que es uno, justamente para que estas cosas tengan un costo para quien causa ese problema, esa externalidad negativa, y al revés, un mecanismo, ¿no? Que todavía opera poco, pero se va desarrollando, que es el mercado de carbono, para que quienes hacen un beneficio, quienes cuidan sus bosques, quienes hacen una agricultura mejor, como es la de la siembra directa, ¿no? En nuestro caso, puedan recibir un apoyo, ¿no? Un beneficio. Cuesta, todo eso va ¿Por a qué no costar. explicas, por qué no explicas, Martín, ya lo has hecho acá, pero siempre conviene, cómo es Sí. lo del mercado de carbono? Claro, hay un principio que se instaló en el año 1992 en la reunión de Río de Janeiro, lo que se llamó la Cumbre de la Tierra, que el principio lo que dice es que quien contamina paga y que quien hace un beneficio al ambiente, un beneficio para la humanidad, no un beneficio a su propio ambiente, porque yo puedo limpiar, ¿no? Sacar la tierra de adentro de mi casa y eso no beneficia a nadie en ningún otro lugar, hace que mi casa esté más limpia. Pero si alguien está retirando gases de efecto invernadero de la atmósfera y los está guardando, por ejemplo, en un bosque o los está guardando en un suelo, ese beneficio a él no le cambia nada, ¿no? Yo estoy acá, planto mi árbol y el beneficio que da mi árbol se lo da a las 8.000 millones de personas que estamos en la Tierra, no al que está al lado. Al que está al lado del árbol le puede dar sombra o algo por el estilo. No, no mucho más, no mucho más que eso. Entonces, desde ese momento se reconoció que como el cambio climático es un problema que afecta a todas las personas, y no en lo local, sino en lo colectivo, afecta el principal bien común que tenemos, que es la atmósfera, que es el lugar donde vivimos, ¿no? Entonces, desde ahí surgió este principio que después se instaló en el Protocolo de Kioto, donde el Protocolo de Kioto eh, tomaba como base que había un conjunto de países responsables y que ellos tenían que ellos hacer, bajar sus emisiones y a través de lo que se llamó el mecanismo de desarrollo limpio, hacer inversiones o hacer ayuda a terceros países. El Acuerdo de París ya, digamos, establece como si fuera un ajuste a esos principios y dice responsabilidades comunes. Todos somos responsables, todos tenemos que actuar. Sobre todo Estados Unidos empezó a decir, bueno, pero nosotros podemos hacer esto, pero China es el principal emisor mundial. Si ellos no hacen nada, ¿de qué sirve lo demás? ¿No? En una visión, yo creo, un poco egoísta, ¿no? Pero bueno, finalmente, por suerte, China y otros países aceptaron esa visión, que todos tenemos que bajar las emisiones y todos tenemos que ir a una vida, a una forma de actividad económica de emisiones cero, que es lo que está planteado en el Acuerdo de París, que el Acuerdo de París lo que
plantea es llegar a 2050, donde el ser humano no solamente dejó de emitir, como ahora que se sigue acumulando CO2 en la atmósfera, sino inclusive bajar, ¿no?, de la cantidad que podría haber o que se va a seguir emitiendo, ¿no? Eso es un sistema de alguna manera eh, prohibitivo. Se prohíbe que se generen más emisiones. Pero el mercado no, cualquier mercado no es prohibitivo, sino al contrario, busca estimular acciones que en definitiva Exacto. tengan un beneficio Claro. común. ¿Y cómo Sí, funciona el mercado entonces? claro, por eso el artículo 6 establece dos mecanismos que se llaman mecanismos de mercado. Esos dos mecanismos de mercado lo que hacen es justamente generan un oferente, por un lado, alguien que puede, digamos, poner a la venta un servicio ambiental de bajar o de retener emisiones, y por el otro lado, alguien que debe o que puede estar interesado en comprarlo eso, porque él todavía no puede Evitar bajar la sus emisiones. contaminación, o la Uno de estos emisión, mejor dicho. mecanismos, claro, uno de estos mecanismos que está incluido o está explicado en el artículo 6.2, eh, lo que permite es que los países se pongan de acuerdo de una manera relativamente sencilla, y hoy los países más activos en esto, que están, digamos, dando dinero a países en desarrollo, son Suiza, que fue el primero, Singapur, Japón, Holanda, y creo que Alemania también está haciendo algún proyecto. Estos son los primeros países que salieron a decir, bueno, ok, nosotros vamos a ayudar, y ellos van, hacen inversiones, ¿no? Ponen dinero en distintos países. El primer país del mundo de la región fue Perú. Perú hizo un acuerdo con Suiza ya hace 3 o 4 años, inclusive antes que el mecanismo estuviera formalmente aprobado por el Acuerdo de París, digamos, por lo que se llama el libro de reglas del Acuerdo de París. Eh, y bueno, y entonces lo que hace Suiza es se queda con una parte del beneficio ambiental. Y en el caso de Suiza, lo aplica a los automovilistas. O sea, cuando los automovilistas en Suiza compran combustible, las emisiones de ese combustible están siendo compensadas por la plata que esta entidad del gobierno suizo invirtió en bosques y en otras cosas en Suiza, en Perú, Ghana, Chile, Uruguay. En Uruguay todavía no hay ningún proyecto, pero se van diseñando. Hay una objeción a este principio que puede llamárselo el que contamina paga, Sí, y es que sí, hay contaminación, que hay entonces una especie de patente de corso para contaminar si, claro, si se da ese procedimiento. Pero yo creo que hay otro factor muy importante sí, que se ha agitado antes del tema del cambio climático, ya hace décadas sí, con otras sí, formas de contaminación, y es que es un sistema provisorio que durará exacto, en tanto claro, que al contaminante no le convenga. En cierto momento le va a resultar más caro pagar por la contaminación que aplicar los mecanismos que eviten la contaminación. Es decir, exacto. una inversión a término, no es una cosa que Sí, bueno, ya mismo determine una situación permanente, de ninguna manera. sí, 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 por eso, obviamente. No es un mecanismo perfecto, como ninguno. Lo perfecto quizás sería tener la varita mágica de Harry Potter y decir todas las fábricas que hoy emiten, puff, dejan de emitir, como si fuera un acto de magia, pero no. Las actividades humanas son actividades complejas y que requieren inversiones para ser modificadas, y como el dinero no sobra, entonces se tiene que hacer de una manera escalonada, lo más efectiva posible y lo más eficiente posible y al menor costo posible. Y al revés, a cada uno de esos costos se transforma en una nueva actividad económica que sea más rentable, que genere más empleo, porque no es que la humanidad es todo de ultramillonarios
que le sobran los recursos y que si le dicen, ah, ahora hay que pagar algo, no le importa. No, una parte muy importante de la humanidad le cuesta llegar al final del día o al final del mes, ¿no? Con una alimentación adecuada, con fuentes de energía adecuadas, que su hijo pueda tener luz para estudiar o que tenga una computadora para aprender. Entonces, la necesidad y de todos los mecanismos que se pensaron y se diseñaron, lejos, el mejor para distribuir recursos económicos es el del mercado, porque hay una permanente, ¿no? Como tira y afloje para lograr el punto óptimo, ¿no? Todos los mecanismos, digamos, de que alguien con un cerebro, ¿no? O con un poder, ¿no? El gran poder del secretario de comercio, del secretario de finanzas, que diga a estos les doy y a aquellos no les doy nada, siempre resultaron muy negativos, ¿no? Lo vimos en Argentina infinidad de veces, ¿no? De grandes gobernantes poderosos que asignaban a unos, les daban de todos subsidios, recursos, porque eran amigos, y a los otros no le daban nada. Y lo único que vimos fue décadas y décadas de aumento de la pobreza, caída de las exportaciones, caída de la calidad de vida. Entonces es preferible un mecanismo imperfecto, pero como de mayor nivel de ajuste y de precisión en las cosas. Y en eso yo creo que finalmente, aunque costó mucho en el Acuerdo de París que se acuerden estos dos mecanismos bajo el artículo 6, pero me parece que son los que van a permitir que no haya, porque el mundo es fácil que haya un grupo de poderosos que son los que manejan la agenda y hacen lo que se les canta. Es fácil porque hay países que son mucho más grandes que los otros y que tienen un nivel de poder y de capacidad frente a los organismos multilaterales, donde se establecen reglas de juego y se los obliga aún a los poderosos a cumplir. Es muy fácil que digan no por el interés de la paz mundial, por el interés de no sé qué, no sé cuánto, ahora van a hacer lo que yo digo y se terminó, ¿no? Y tienen que subsidiar mi industria o vamos a poner una barrera al comercio que me favorece a mí, perjudica a los otros. Y yo creo que lo que estamos viendo con los planes hoy en Europa, en Estados Unidos y en cierta medida en otros países también, como China y otros, es eso, ¿no? Es como una especie de guerras comerciales para beneficio interno de algunos sectores de su economía, pero a un gran costo para el resto de la humanidad. Sí, sí. Y el mercado internacional está afectado entonces con estas conductas. Y claro, Ahora, porque justamente el lo que hecho, el es... hecho, el hecho de que la aplicación del mercado también permite la detectación más cabal de los problemas. Una Claro, visión estrictamente estatal le da prioridad a otras consideraciones, pero cuando se está dentro de los problemas, que es lo que sí, pasa con los productores y los consumidores y los distribuidores, se claro, enfrentan los problemas concretos y eso salta, claro, en fin, claro. por los mecanismos del mercado. Exacto, claro. Y además, vos fíjate que en todos los sistemas, digamos, de mercado, lo primero que se trata de evitar es que alguien pueda tomar una posición dominante y que pueda, a partir de esa posición dominante, hacer que el mercado no exista, no opere y que sus negocios, sus actividades tengan un beneficio y que no corresponda, ¿no? Que no corresponda al equilibrio, a la competencia. O sea, se ponen de acuerdo un grupo de competidores, arman un cartel para perjudicar a los demás. Bueno, no pretendamos que eso no es un funcionamiento normal, ¿no? Ya Alberti en su libro, ¿no? El sistema económico y rentístico, todo ese tipo de cosas los explicaba muy bien, Ujú. ¿no? No, desde Que un luego. Y esos sistema son, esos así son manejado sistem- esos son ¿no? sistemas que se dan dentro del mundo capitalista, pero no pertenecen al sistema de mercado. Claro, claro, exactamente, ¿no? Son los que destruyen, ¿no? Los Mm. mecanismos de mercado. Y ocurrieron, ¿no? En muchísimos momentos de la humanidad, ¿no? En muchos momentos de la humanidad, ese país no me quiere comprar, bueno, le mando la armada, le mando los barcos con los cañones para que se Sí, abra y me compre, ¿no? Esos no son mecanismos de mercado, claramente. evidentemente, evidentemente. Y peor aún cuando esos antecedentes están mechados de elementos más sucios, ¿no? Como para que no se Ah, tratara tanto del ingreso de productos útiles
en un sistema hasta entonces proteccionista, sino Claro, el ingreso del opio. claro, 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 Eh, encima. Claro, por eso, yo creo que el cambio climático plantea como una necesidad de comercio y de costos y de equilibrio económico prácticamente de elementos que son intangibles, ¿no? Porque un país que genera grandes emisiones o otro que genera grandes beneficios, en un sistema económico así simplificado, donde cada uno se ocupa de su negocio y si yo quiero vender opio porque me sirve para, no sé, lo que sea, ¿no? Que eran las estrategias, digamos, de la organización colonial o algo por el estilo, uno por la fuerza va, lo vende y la gente total, ¿no? Es débil frente a los vicios y el sistema se lo hace funcionar. Hoy estos planteos, ¿no? De lograr el equilibrio de la atmósfera para la supervivencia de la especie humana, y no es cualquier cosa, ¿no? Requiere también un nivel de liderazgo y de compromiso más elevado, ¿no? Más elevado, quizás hasta lograr que las personas entendamos nuestra responsabilidad frente a la creación. Quizás hasta hay que plantearlo en cierta manera en términos religiosos o espirituales, no simplemente prácticos, de decir, bueno, hago un trueque de esto, sino entender más bien de qué manera la irresponsabilidad en cuanto a las emisiones genera problemas a la humanidad y a las generaciones futuras y a la existencia de los ecosistemas y de la población humana del futuro, ¿no? De la actualidad y del futuro. Pero me y parece que... eso es justamente lo que indica esta cantidad de hechos de interacciones humanas, la aparición, no solamente la necesidad, la aparición eh, inevitable de la ética, de conceptos Exacto, éticos. No puede exactamente. hacerse una política ambiental hoy en día simplemente No, con consideraciones estadísticas. El elemento totalmente. ético Sí, y por ahí también el religioso muchas sí, veces sí, ingresan sí. necesariamente en la cuestión. Exactamente, ni puramente oportunistas, de hoy a mí me sirve esto, y entonces hoy como es esto y yo soy el que manda, pongo la regla y no me importa si ayer esa regla a mí no me servía o mañana tampoco me va a servir, ¿no? Justamente esa, yo creo que esa es la clave, ¿no? Que el ser humano necesita entrar en un periodo de un mayor nivel de entendimiento de sus propias responsabilidades, y me parece que lo que vos decís, ¿no? De una visión ética de las cosas es fundamental. No es solamente una cosa así comercial, todo esto de lo que estamos hablando. No es solamente un trueque, bueno, sí, ¿no? Eso, veremos. Estos países que mencionaste, este grupo inicial de Sí, países que eh, serían los que movilizarían el sistema de mercado sí, al, al poner en funcionamiento el mercado de carbono. sí. ¿Es una cantidad significativa, te parece, o todavía es muy poco? Debería ser muy significativo porque cuanto mayor es, digamos, cuanto mayor transparencia hay en que lo que cuestan esas emisiones están en claro, entonces es más, volviendo a lo que vos comentabas hace un ratito, ¿no? Si aquellos que emiten tienen en claro que lo que ellos hacen le genera un costo al resto de la humanidad, es así. Sí, sí, sí. Sí, son todos mecanismos súper complejos de un diseño teórico complejísimo, porque en el fondo, aunque se basan en mediciones de emisiones de las empresas, ¿no? Que son las que generan las emisiones, pero después están las otras, las que pueden vender ese beneficio ambiental. Y todo eso además varía todos los años, porque no es una patente de corso ninguno de estos sistemas. Todas esas empresas que hoy están comprando en distintas partes del mundo es porque no están cumpliendo con la meta que se les había asignado. Pero el no cumplimiento de la meta está siempre en el orden del 10-15%. Si incumplen en más, entonces tienen sanciones que les dificultan seguir operando. Eso es como ese
el porcentaje que pueden comprar digamos, beneficio ambiental de otro es un porcentaje menor de lo que tienen que bajar, Claro. ¿no? Y por eso es que todos estos países están bajando sus emisiones. Y es la Desde, única manera, ¿no? A través de... desde luego que esto exige también una conducta ejemplar de los estados, porque Y sí, si bien, sí. como hemos sí, has aclarado bastante bien, Mm, esta política respecto de las emisiones de dióxido de carbono se sí. benefician enormemente y prosperan con el Mm, sistema de mercado. mm, Incluso esas reglas de mercado tienen que ser protegidas. Al ser tan sí, complicada su aplicación, hacen falta regulaciones, hacen falta un sí, orden jurídico y una sí, comprensión por parte del Estado de la naturaleza del problema, ¿verdad? Es decir, sí. hay un elemento también de orden político. Y claro, que eso es lo que está costando más, porque el problema político es tan grave que cuando uno mira en detalle la normativa de la Unión Europea y uno dice, no, qué bien, Europa, un gran líder en temas ambientales y líder de cambio climático, y qué bien que fue donde se aprobó el Acuerdo de París, pero uno va al detalle de lo que están implementando y son todas normas que violan el Acuerdo de París de manera flagrante, que hacen que la Organización Mundial de Comercio no funcione. Y vos decís, ¿pero cómo? Y claro, porque internamente ellos tienen un montón de grupos de lobby, incluyendo muchas ONGs ambientalistas, que para mantener su modelo de negocio, que es un poco extorsivo, ¿no? Que es apretar para que les den dinero, entonces no hace eso no permite que se avance genuinamente en la restauración de ecosistemas, en la baja de las emisiones al menor costo posible, en que los países en desarrollo tengan una oportunidad para adaptarse también o bajar sus emisiones, que en muchos casos los países en desarrollo pueden bajar las emisiones a un costo menor que los países desarrollados, porque tienen mejores, digamos, índices de eficiencia de energía eólica, solar, bioenergía, hidroeléctrica, pero todos estos lobbies generan que no, que la inversión se haga en el país desarrollado. Y vemos en esos casos muy claros hoy en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y no sabemos si el gobierno de Estados Unidos cambia, si el nuevo gobierno, supongamos que gane Trump, si en realidad, siendo que mostró ser un tipo de gobierno tan nacionalista, ¿no? Y de América primero, de Estados Unidos primero, y claro, para el resto del mundo eso puede ser tremendamente costoso. Costoso para ellos también, no es que para ellos el poner una barrera de protección frente a la importación de Argentina o de Brasil o de China, no es que naturalmente los beneficia, ¿no? En muchos de estos casos hace que los productos internamente sean mucho más caros, con lo cual les genera más inflación, ¿no? Pero estamos en un momento de la humanidad que todo lo que se discutió en Bretton Woods y lo que se creyó que era la base para el mundo del futuro, ¿no? Crecimiento en igualdad, en respeto de ciertos principios, y el no uso de la guerra o de la violencia, ¿no? O de este tipo para poder obtener beneficios, ¿no? Para uno que se pareció que estaban olvidados. Hoy viste que hay autores que plantean que se empiezan a dar las mismas condiciones que llevaron al mundo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mm. Eso sin duda que es verdad. El análisis de las realidades políticas, su comparación con las históricas, pueden Ujú. llevar a esa conclusión, que no es de cumplimiento necesario de ninguna manera, pero sí Claro. probable. De todos modos, hablaste de recién los convenios de Bretton Woods, que Ujú. intentaron y lograron en buena medida organizar la vida económica del planeta, del mundo entero, durante, bueno, casi hasta ahora, ¿no? Cada vez con menor Sí. intensidad, pero han conservado una vigencia. Ahora, son de orden político, militar, pensando Sí, en conflictos. Y este tipo claro. de coincidencias internacionales a las que estabas refiriéndote recién, Ujú. no piensan, me parece que no están dirigidas tanto a evitar los conflictos,
sino a generar una realidad distinta, una realidad de colaboración, de alguna Sí, manera forzada, por supuesto, pero que tiene un principio de solidaridad entre las naciones y sí, los integrantes del género humano, que no se pensaba tanto en aquellos otros convenios, como el de Bretton Woods que referíamos. Es decir, cuando hace un rato hablábamos de lo prohibitivo y ujú, lo, sí, y lo impulsivo, podemos decir, a cosas concretas, a realizar buenas obras antes que evitar las malas. Este sí, aspecto me parece que se está dando en las necesidades de la política ambiental internacional. sí, Cooperación, vistas a resultados favorables que también van a contribuir a la seguridad alimentaria y energética con beneficio para toda la población del mundo. Por primera vez, en realidad, se trata no de aplicar aquel principio de los romanos, si quieres la paz, prepara la guerra, ¿no? Sino que efectivamente se puede preparar la paz, se puede preparar sí, la paz. sí. Sí, es que justamente eso, para mí, eso es lo más sorprendente de la política europea, cómo la letra del Acuerdo de París no se ve reflejada ni en el Pacto Verde Europeo, que se lo vendió inicialmente como eso, ¿no? Como un gran plan de cooperación hacia afuera, y en realidad no, eso, solamente un plan de cooperación hacia ellos mismos y hacia la exclusión del resto del mundo. Y eso yo creo que es lo que está complicando hoy, cómo la letra del Acuerdo de París, que es exactamente lo que decís vos, ¿no? Es cooperación, integración, respeto, reglas de juego claras para todos, transparentes, no posiciones dominantes, no actores poderosos que hacen lo que se les canta, sino acuerdos para beneficio común, sobre todo para resguardo de los países con más problemas y con más dificultad para el desarrollo, con poblaciones más frágiles, pero lamentablemente lo que estamos viendo, ¿no? El Pacto Verde Europeo y sus múltiples ramificaciones, ¿no? Del impuesto al carbono y de la normativa esta para la deforestación, de cadenas de valor libre de deforestación, no es para ayudar a nadie salvo para ayudarse a ellos mismos y generar una nueva traba al comercio y un costo para los productos de afuera, y que ese costo que se le transfiere a los de afuera en muchos casos les genera beneficios internos, ¿no? O sea, Sin, beneficios sin embargo, sin económicos a sus embargo, productos que los hace a su vez más competitivos internacionalmente porque le pudieron transferir ese costo a un tercero, ¿no? A un productor de Argentina o de otra parte del mundo. Bueno, que ellos paguen y nosotros monetizamos, ¿no? eh, pero fíjate, Martín, sin embargo, esa política Ujú, que es manifiestamente tan unilateral en sus claro, objetivos, está recibiendo rechazos en la misma Europa. Los claro, agricultores de muchos países, empezando por Francia, se manifiestan terriblemente opuestos al sí. Pacto Verde. Sí, claro, 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 porque finalmente ahí, como son, a su vez, Europa no es una unidad única, son un montón de grupos de lobby, algunos que piden una cosa, otros que piden otra, ¿no? Y hay alguien siempre que gana, y muchas veces este tipo de cosas genera costos enormes internamente para ellos mismos también, ¿no? Lo que tiene es que, como los agricultores europeos, su principal fuente de ingreso es el subsidio de la PAC, de la Política Agrícola Común, se quejan un poco, pero en cuanto les devuelven el pago, se acabó la queja, ¿no? Un poco como hizo Trump y ahora el gobierno de Biden en Estados Unidos, ¿no? Se reparten subsidios y todo el mundo contento, ¿no? El resto no interesa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esos subsidios no se reparten en todo el mundo. Llegan hasta, por lo menos, hasta el grupo que lo puede cobrar, que está dentro de la frontera. Sí, ahora en definitiva, este sistema que acaba basándose en subsidios
es terriblemente opuesto al de mercado. Sí, claro, claro, justamente. Por eso es que es bueno que que el Acuerdo de París haya tenido en cuenta esto, porque podría haber diseñado un mecanismo que se base en, bueno, a ver, decidimos cómo le repartimos a los amigos y a los enemigos que paguen y punto. Y por lo menos se intentó o se intenta armar eso, ¿no? Pero es justamente lo contrario a lo que es un mercado transparente, eficiente y libre de posiciones dominantes. Mm, Yo creo que sí. precisamente en esos ámbitos del desarrollo, tan cercanos al Ujú. origen del problema y a las Sí, posibilidades de enfrentarlo adecuadamente, que se esté dando eso significa que no hay suficiente conocimiento de este mismo problema. Nosotros estamos sí. hablando del tema, en fin, como una moneda común, pero es muy posible que aún entre los dirigentes de esos países y de los países Ujú. desarrollados, estoy diciendo, no haya Sí. una comprensión plena de este problema y por eso pasan estas cosas, porque antes de tomar decisiones hay que tener conocimiento de lo que se trata. Sí. Sí, ¿sabés qué? No, no lo había pensado, pero es muy probable que sea así. Y hace unos 3 o 4 años, un poco antes de la pandemia, me invitaron a lo que se llama la Semana Verde de Berlín, ¿no? La Semana Verde de Berlín es un evento muy grande que organiza la ciudad de Berlín en pleno enero, como una especie de gran feria, ¿no? Y se juntan, lo prioritario son todas las cadenas del agro de Alemania, ¿no? Pues están todos los agricultores de todas las zonas de Alemania que presentan sus productos, de toda clase de cosas hay, todas las empresas que fabrican toda clase de cosas y todos los políticos, porque tiene como si fuera una parte muy importante del programa de la Semana Verde de Berlín, es reunir a ministros de Agricultura de todo el mundo, pero también dentro de Alemania se reúnen todos los que están en la política, el ministro de Agricultura del país, digamos, de Alemania, más los de las otras regiones. Y a mí lo que me sorprendió el día del discurso de los discursos inaugurales, ¿no? Es que hablaron como si fueran grandes líderes, habló el ministro, dio su discurso, después habló el líder de los productores agrícolas, dio otro discurso, el líder de los productores ganaderos dio otro discurso, el líder de los alimentos, de la industria de los alimentos, dio otro discurso, el líder de los restaurantes o algo por el estilo, de los consumidores dieron otro discurso, y el de las ONGs vinculadas con todo esto, dio otro discurso. A mí lo que me sorprendió es que las cosas que decían entre ellos no tenían nada que ver con lo que decía uno, con lo que decía el otro, y nadie respondía. Era como que no había ningún reconocimiento que lo que decían esas otras personas, que habrán sido 10 personas en total, o sea, no es que eran dos, eran un montón, nadie como que reaccionaba a lo del otro, nadie tenía respuesta a lo del otro. Venía uno y decía algo, y después venía otro y decía todo lo contrario, y que era como realmente ¿no? Un diálogo de sordos, ¿no? Como si nadie escuchara. Ahí estábamos nosotros escuchando y diciendo, che, pero esto es rarísimo, que en un país tan organizado, de Ujú. tan alto nivel de inteligencia, ¿no? Como es Alemania, que vengan todas estas personas tan importantes, cada uno diga cosas tan disonantes, ¿no? Tan disparatadas en cierta manera, Sí, ¿no? sí. Y terminó, En eso, todos aplaudimos y nos fuimos a comer y se terminó. Ya está. En esos casos lo que suele suceder es que los discursos los prepara algún secretario, algún encargado, los Ujú. ghostwriters, como se dice, los escritores fantasmas, y el Ah, funcionario se limita a leerlo sin meditar mayormente en lo que está escrito. Pero ahí justamente está la demostración de que los consideran problemas de categoría muy secundaria. sí. Sí, y por eso, y quizás como vos decías recién, que en el fondo no llegan a entender, no entienden lo que dicen, mucho menos van a entender lo que dicen los otros. Y con lo cual entonces la palabra deja de tener valor. Si no entendemos de lo que estamos hablando, no entendemos cuál es el problema,
y cada uno puede dar una visión del problema disparatada, ¿no? Y que entre sí no suman, sino que todo resta y que todo genera un problema de todo tipo cada vez peor, y es complicado, ¿no? La verdad, yo me fui bastante preocupado porque me sorprendió ese nivel como de desentendimiento total, ¿no? Total. Pero quizás, como decís vos, es que realmente ninguno entiende de qué es lo que está realmente pasando. Y de ahí la importancia que tiene resaltar estos temas, presentarlos, que se conozcan, que se difundan y en todos los estratos de la sociedad. Evidentemente, los dirigentes también necesitan que se los informe un poco. Así Y que yo te sí, agradezco una vez sí. más, Martín, el aporte que estás haciendo a esta causa, ¿no? No, A por esta favor, causa del Fernando, vos. descubrimiento de cuáles son los verdaderos problemas políticos de fondo de la humanidad en este momento. Son la seguridad alimentaria, la seguridad energética, desde luego con todas sus derivaciones de la paz internacional y desaparición parcial, en fin, en la medida de que es humanamente posible de la pobreza, de todos Sí, modos un mejoramiento de las formas de vida, pero todo eso depende de esta actitud que se tome respecto de lo que antes se llamaba recursos naturales y ahora no sé cómo llamarlo, ¿no? El uso, el uso del planeta para bien de sí mismo. puede ser, ¿Cómo, claro, claro, claro. cómo hace el pobre dióxido de carbono tan calumniado y que resulta que le encontramos Sí, cada vez mayores beneficios? claro, claro. Sí, sí, el pobre dióxido de carbono que pasó de gas contaminante a gas milagro, ¿no? Sí. Muy bien, Martín. Muchas gracias de Un nuevo. placer, Fernando, un gusto escucharte como siempre. Gracias, un abrazo. Hoy estuvimos nuevamente con Martín Fraguío y nos volveremos a escuchar en hablar de estos problemas tan importantes como nos ha descrito Martín en nuestro próximo encuentro aquí en Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Scroll, 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 baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.